La pasión por el fútbol la lleva en su cuerpo. El amor a su carrera periodística lo ha convertido en uno de los narradores más conocidos de nuestro país. Polémico, crítico y frontal. Mi one to one de hoy es con Óscar Portilla. Qué placer el mío de tener a Óscar Portilla, un narrador, bueno, muy conocido en el país, muy querido, muy crítico también. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Primero te felicito, te he visto en varios de los programas, me parece una muy buena alternativa. Después, si quieres, empecemos a polemizar por eso de lo de muy querido, porque yo sé que hay gente que me quiere, pero hay gente que no me quiere. O sea, hay unos que te quieren bien lejos. Sí, es verdad. No. Bueno, cada uno tiene su esencia y eso es lo que seguramente ha marcado y ha hecho un Óscar Portilla auténtico. Sí, yo considero que, a ver, al margen de bueno o malo, porque eso es absolutamente relativo, eso depende del gusto de cada persona. Una persona dice, a mí me parece fulano de tal bueno, y otro puede decir, no, a mí me parece que es muy malo. Entonces es muy relativo. Pero al margen de esto, yo sí creo que con el tiempo uno marca es un estilo, una manera de ser. Y la manera de ser mía fue esa, o sea, ser muy sincero, sin mucha palabrería, sin mucha política, sino directo. Esto. Y en esencia, Jenny, el ser directo no es ni bueno ni malo. Hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no le gusta. Pero lo más importante, cuando conversaba con mi conciencia, era que yo me sienta en paz, que yo me sienta a gusto, que yo pueda ir a la casa y ver a mis hijos a los ojos, ver a mi esposa a los ojos, que pueda dormir en paz. Eso era lo que importaba. Entonces decidí eso, como más sincero me sentía, como más transparente era siendo sincero, diciendo las cosas en el micrófono como si tuviera la persona, sin envalentonarme porque no está la persona o sin acobardarme porque está la persona. Porque está la persona. Ya está. Después, bueno o malo, eso es relativo. Es una manera de ser. Perfecto, me encanta esa manera de ser, directa. Empecemos entonces con un Óscar Portilla de niño. ¿A qué jugabas? Fútbol. Siempre fútbol. A los trompos, a las bolas. Ahora, jugaba fútbol, pero mal, ¿no? No van a decir, ¿No eres bueno para el fútbol? No. Yo digo todos los días que soy el peor futbolista del mundo. Eso no significa que no puedas analizar de fútbol. Es que esa es otra cosa, mira. Cómo nunca jugaron al fútbol y analizan de fútbol. Entonces, para yo decir que me está doliendo la cabeza y que necesito tal pastilla, necesito ser médico. Porque claro, si no, no lo puedo decir. Absurdo. O sea, yo si quiero reclamarle al país que me parece que la sociedad no está bien atendida, entonces tengo que ser el presidente. Si nunca fue presidente no lo puedo decir. Estamos locos. Estamos locos. Claro. Nosotros podemos hablar, y de fútbol, todo el mundo puede hablar de fútbol. ¿Qué número de hijo eres? El mayor. ¿Eres el mayor? El mayor. Uy, qué responsabilidad. Sí, ¿o no? Sí, todo tiene cosas bonitas y malas. Pero no creo que fui un muchacho ni de niño ni de joven rebelde, más bien fui un chico tranquilo, calmado, alegre, bastante amiguero. En mi época en que fui a vivir a Cali, me encantó bailar salsa y cuando uno es joven estudiante sin plata, sin mucha gracia, entonces le tocaba encontrarse algún valor agregado que resulte atractivo. Y era el baile. Por suerte fue el baile. Entonces, o sea que eres bueno en la salsa, eres bueno bailando más salsa. O menos era. Ya. Por lo menos no me decían no cuando la sacaba a bailar. ¿Cuánto tiempo viviste en Cali? Como unos 14 años. Y en la época que yo viví, como que fue la época... Era un poco como lo que pasa con nosotros, que nos creímos muchos años un país petrolero. Y resulta que ya no éramos ni tan petrolero y teníamos una deuda terrible y todavía la disimulábamos. Cali era una época que vivía, una época muy boyante, en la época que yo estuve. Y todos se hacían un poquito los giles y todo el mundo sabía que el dinero venía del narcotráfico. Okay. Pero había mucho dinero, entonces edificaciones modernas, mucha gente, la gente trabajaba, ganaba bien. Había mucho circulante, entonces la ciudad se veía bonita y las chicas se veían aparentemente más bonitas. Y digo porque hace pocos años... ¿Tuviste una novia caleña? Sí, tuve. ¿Sí? Algunas, sí, porque viví algunos años allá. Ahora que regresé ya había la ciudad bastante desmejorada, descuidada. Claro, ya cortaron el tema del narcotráfico de esa época, entonces se la descuidó mucho a la ciudad.
En los últimos años vuelve a querer renacer Cali. Cali es una ciudad importantísima, espectacular. Una buena parte de mi vida la marcó. Quiero mucho a esa gente de Cali. ¿Y tienes amigos allá? Claro, sí. A veces voy, a veces vienen. No son muchos. Ya la mayoría se fueron, ya ni siquiera viven en Cali, pero los pocos que seguimos, hoy es tan fácil la tecnología, ¿no? En el WhatsApp, no me digas, un ¿tienes grupito. un grupo de WhatsApp? Sí, como todos, y entonces ahí estoy con todos los de Cali, jiji. Bueno, cuéntame, ¿cómo empiezas en el mundo del periodismo deportivo? ¿Cómo empiezas a descubrir? ¿Y cuándo te descubres que eres un narrador de fútbol? A ver, sin saberlo, cuando era niño, jugábamos pelota en la calle y yo parte de ese tiempo me subía a la azotea de una casa de la mitad de la cuadra y en unas grabadoras de esa época, con un cassette, con un microfonito, yo grababa el partido de mis amigos, yo lo narraba. Ah, ok. Bra, 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 bra. Y mis amigos, acababa el partido y nos gustaba, subíamos todos a la azotea, regresábamos el cassette y les gustaba escuchar lo que yo transmitía el fútbol. Ok. Y eso lo hacía a menudo. Nadie me dijo, hazlo. Un día se me ocurrió. Entonces, eso es cuando ya ¿Tal vez uno... tuviste algún personaje que Varios. Ok. Varios. Okay, vamos a hablar Yo de tenía eso un tío que se pasó su vida escuchando radio. Mi época juvenil, una época no fuerte de la televisión. La televisión estaba incipiente, incluso en blanco y negro, muy poquita programación. Yo veía el Topollillo, que era quizás el programa que más me gustaba. Pero la radio era magnífica, la radio era espectacular. Y las radios ecuatorianas no entraban en Tulcán, entraban las colombianas. Y entonces escuchábamos a Armando Moncada Campuzano, a Carlos Arturo Rueda C, periodistas de esa época en Colombia muy buenos. Y mi tío se pasaba, escuche radio, y yo me sentaba con mi tío a escuchar radio. Yo creo que allí es donde nació el tema sin darme cuenta. Sin darte cuenta, claro. Luego transmitía yo los partidos de mis amigos, todavía no me daba cuenta, hasta que un día en Cali, una novia que yo tenía, un día me dice, te inscribí, con el acentico de ellos, ¿no? Mira, te escribí en un concurso que está haciendo RCN para que narres. Y yo, ¿cómo así? Pues, o sea, como yo sé que a vos te gusta, te he visto, entonces te inscribí yo. Wow, o sea, no me lo habría pensado. Bueno, como ya estaba, me inscribí, concursé. ¿Cuántos años tenías ahí? A punto de cumplir 15. 15 años, ok. Me inscribí y gané ese concurso. ¡Lo ganaste! ¡Qué bien! Y como anécdota, allí jugaba el Ciudad de Quito y jugaba Alex Aguinaga en ese equipo. Del único que yo conocía del Ciudad de Quito era de Aguinaga, porque ya había trascendido su importancia, su fama. Y a partir de allí se metió el bicho ya, y a partir de allí ya incluso empecé a trabajar en Colombia un poco en eso. Ya en las radios, a ser Sí. parte de equipos periodísticos. Luego ya regresé acá, pero cuando regresé acá ya sabía que lo que yo quería era el periodismo deportivo. Yo quiero preguntarte algo, porque esto lo he escuchado más en reuniones privadas, digamos, entre periodistas. Y es que muchos de los periodistas tienen una analogía de que cuando empiezan con algún periodista mayor, digamos, es como su papá. ¿Quién Sí. es tu papá aquí en el Ecuador en la carrera periodística? Pepe Granizo. Y tienes hermanos, o Nieto de Rodríguez Col. Ya, ok. Hermanos tengo un montón. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Patricio Díaz, Vicente Salgado, que ya no está, Mauro Ferrín, Gonzalo Rodríguez, un montón de hermanos. Y se reconocen como hermanos, ¿verdad? En algún rato de las reuniones, sí. Es que esto nació de un día que veníamos de una eliminatoria de Bolivia y en el avión que nos pusieron a esperar mucho tiempo empezamos a hablar, estábamos todos, en un partido de la selección estaba gente de la costa, de Ambato, de Cuenca, de Quito, periodistas de todo el país. Y el avión lleno de prensa. Y empezamos con Pocho Jar, con Vito Muñoz, bueno, Vito no, Vito después, Carlos Víctor Morales, Fernando Beir, Marcos Hidalgo, creo empezamos a hablar de quiénes... ¿Con quién habían empezado? ¿Con quién habían la empezado? carrera? Y eso se hizo una risotada a partir de allí.
Y empezamos a partir de allí un poco a popularizar el tema. Entonces, ¿eres hijo de quién? ¿Eres hermano de quién? Entonces a Fernando, a ver, ¿hijo de quién eres? Del Pocho Jara. ¿Nieto de quién? Del Mauro. Bien hecho. Oye, mi querido Oscar, y bueno, sabemos que eres hincha de la liga. O sea, tú siempre está a flor de piel. ¿Se me nota? Se te nota, se te nota. Sin embargo, por ahí un pajarito me dijo que tú eras hincha del Deportivo Quito. Mira que no es la primera vez que me lo dicen y cosa que no es verdad. La historia es así. Cuando yo soy niño y voy a vivir a Cali, el primer partido de fútbol profesional que fui a ver jugaba Deportivo Cali contra Huracán de Argentina. Brindisi, Houseman, de los jugadores más importantes en ese equipo argentino, Jairo Arboleda, Diego Umaña, Pedro Antonio Sape, Calero, Caicedo en el Deportivo Cali. Y sin embargo no me hago hincha del Cali, me hago hincha del América. Y me gustaba el América. Okay. Y luego entré a jugar fútbol en el América, en las formativas. Esto tampoco quiere decir que sea buen jugador, ¿eh? Pero entré a jugar, me hice hincha del América. Cuando regresé, de a poco ya el equipo me fue importando menos, no me importaba, ya estaba más metido acá. Y en Quito se hablaba mucho, en Quito se hablaba mucho del Nacional y del Aucas. Okay. Que eran los equipos fuertes en esa época. En esa época, ok. Y Liga tenía mucha hinchada, pero los medios no hablaban de Liga. Casi no hablaban, no le prestaban atención a Liga. Entonces un día yo tomé la decisión de prestarle más atención a Liga y hablar más de Liga. ¿Para ese entonces ya te considerabas hincha de la Liga o todavía solo como, no. Como todavía periodista? No. O sea, por esa época era en la época que uno le metían, no sé si bien o mal, de que el periodista debe ser objetivo e imparcial. Eso no existe. Pero a uno le lavaban el cerebro en esa época de esa manera. Entonces, uno al principio, claro, no, tiene que ser objetivo, tiene que ser nada. Hasta que después, en algún momento, como empecé a hablar más de Liga, entonces empecé a estar más en Liga, iba a los entrenamientos, siempre hablaba con los entrenadores, con los jugadores más de Liga, entonces fue apareciendo ese afecto, hasta que un día el presidente en esa época de Liga, Darío Ávila, me dice, ya yo te declaro en este rato hincha de Liga. Y ya está, pues. Ya, marcado. Oscar, ¿cuántos mundiales tienes? He transmitido 5 mundiales. El primero fue el de Italia en el 90, luego el de Estados Unidos, luego el de Francia. Los 2 partidos, los 2 mundiales en los que clasificó Ecuador no los pude ir a transmitir porque me cortaron las alas. ¿Quién te cortó las alas? El presidente de la Federación Ecuatoriana, porque yo era muy crítico. Entonces no me permitieron viajar, menos una credencial, absolutamente nada. ¿Y eso te parece que estaba bien? Para nada bien, pero era una hormiguita contra un monstruo de equipo, una mafia ¿no? mundial, una mafia mundial. Lo dije en su momento. Así, ¿no? Después se lo comprobó, pero en un inicio era muy difícil, era una hormiguita contra todo el mundo. Y yo les decía algunas cosas, les encaraba algunas cosas. Y claro, iba contra el sistema, todos los periodistas alineados o la gran mayoría con Chiriboga, entonces yo era una hormiguita, era muy fácil hundirme. Y no fui. Y después hice Sudáfrica y luego Brasil, 5 mundiales. 5 mundiales. Bueno, ¿el Ecuador crees que es solamente fútbol? ¿Qué dices de Carapaz? Incluso es una persona, bueno, que es de tu tierra. Sí. ¿Qué piensas de lo que alcanzó? Ecuador, Sudamérica, Centroamérica, una buena parte de Europa, una buena parte de África. Es que yo creo que el 80% de los habitantes de este planeta somos futboleros. Somos muy futboleros. Y Ecuador no es la excepción. Ecuador es, en esencia, futbolero, pelotero. Otros deportes en Ecuador es muy difícil. Han habido pequeñas épocas, la época de Pancho Segura con el tenis. Exacto. Luego con Andrés Gómez, ¿no? con el tenis, hasta luego la Rolando Penti, Vera, ¿no? Un poquito en el atletismo, eso con Rolando Vera, que estábamos pendientes cada fin de año de su competencia en San Silvestre. Luego nos vino de sorpresa lo de Jefferson Pérez, ni siquiera sabíamos qué era la marcha, nos parecía hasta rarísimo eso. Y claro, fuimos campeones por primera vez, una medalla de oro olímpica, en fin. A partir de allí se
popularizó un poquito más la marcha, por lo menos hoy ya sabemos qué es la marcha. El ciclismo no existía, a partir de Carapaz ya empieza la gente a meterse en el ciclismo. Y a mí la gente me reclama cuando hago radio, cuando hago mis programas de televisión, me dicen, pero ustedes son solo futboleros. Y nos echan la culpa a nosotros como los responsables. Y yo, que varias veces no tengo pelos en la lengua, les digo, a ver, generalmente, vamos a ponernos claritos, les digo. Ustedes dicen que la culpa es nuestra, de la prensa. Y yo les voy a decir que es de ustedes. Y les voy a sustentar. ¿Por qué? Cada vez que yo quise hablar de ciclismo, de automovilismo, de motociclismo, la gente me decía, habla del fútbol, habla de liga. Entonces, yo, a ver, pruebas al canto. Cuando empecé en TC Televisión, yo hice un programa los sábados que se llamaba Al Volante. Solo ciclismo, motociclismo y automovilismo. Ok. En un horario del mediodía, un horario flojito de sábado. Un poco como para rellenar, digamos. Jorge Pérez, el gerente de aquella época de TC, me dijo, ok, yo te doy un programa, véndelo. Yo estaba muchachito todavía, lo vendí. Entonces, listo, empiezo a hablar. No duró 3 meses y Jorge Pérez me dice, Oscar, lo vamos a tener que sacar del aire del programa. Le digo, ¿pero por qué? ¿No pagaron los clientes? Me dice, no hay rating. Pero estaba pagado. Sí, estaba pagado, pero no había rating. Okay. Entonces, cuando tú armas la parrilla en un canal, es terrible que el programa anterior no te deje rating. Lo entendí luego con el tiempo. Y pasaba en la radio. A mí me encanta el ciclismo. Yo relaté como 5 vueltas ciclísticas a la República del Ecuador. Cuando transmitía ciclismo no le importaba como a nadie. Cuando hablamos de tenis no le importa como a nadie. Cuando hablamos de atletismo no le importa como a nadie. Quizás el ciclismo montaña para hacerlo como actividad deportiva. Ok, actividad física nada más. Pero después no tenían una idea de qué era una prueba de ruta, una prueba de pista, lo que es una competencia de 1 semana, de 2 semanas, de 3 semanas. Si yo les decía el World Tour de ciclismo, no tenían ni idea de qué estaba hablando. Yo les decía Felice Gimondi, Eddy Merckx, Greg LeMond, Bernard Hinault, no tienen ni idea. Hace 2 años tú entrevistaste a Richard Carapaz y predijiste su Giro de Italia. No tanto como predecirlo, porque eso sonaría ostentoso. Yo le decía a él... Un poco presumido, digamos, pero... Claro, yo le decía a él, mira, yo sé las condiciones que tú tienes. Vas a ser el primer ciclista ecuatoriano en un equipo profesional. Y en ese equipo profesional, ellos sí compiten pues, por ganarse una grande. Y tú, porque nosotros sabíamos que él iba a ser gregario, él no iba a ser el jefe de escuadra. No sabíamos. Pero como gregario yo le decía, mira, yo sí veo un día ganándote una etapa del Giro de Italia y el día que pase yo me voy a alocar, le decía, o sea, me aloco. ¿Y te alocaste? Me aloqué. ¿Lloraste? Lloraba, claro. En mi casa no me entendían, mis hijos y mi esposa no me entendían. Y todavía me acuerdo y todavía se me llenan los ojos de lágrimas. Es mucha emoción. Y cuando gana el Giro de Italia, o sea, mucha emoción. Ahora, yo no cumplí en una cosa. Yo le dije, yo quiero estar transmitiendo allá cuando tú ganes. Y no estuve. Pero ya estoy planificando las próximas competencias. El próximo Giro, el próximo año, por ejemplo, tendríamos que estar porque no hay ningún medio ecuatoriano allá. Y yo no culpo a los medios ecuatorianos, no culpo a los periodistas, no culpo a la empresa privada. A una sola persona yo le echo la culpa en este país. ¿A quién? A mí. Yo debía haber estado. Yo debía haber hecho las gestiones y todo eso porque si alguien podía medianamente intuir era yo. Claro. Y no lo hice. Entonces sería mediocre de mi parte decir es que los medios, es que la culpar a los demás, claro. O sea, en este país el ciclismo no es muy importante. Y si alguien sabía de la importancia, era yo. Y si yo no estuve allá, no tengo pero ni el más mínimo argumento, sustento para decirle a otra persona que por qué no estuvo. Te estás reprochando, pero por Oscar. supuesto, pero es que es verdad. Pero eso significa que vamos a tenerte allá en una siguiente competencia. Sí, o sea, no me perdono. Yo creo que la Vuelta a España la tenemos muy cerquita. Eso ya es en agosto. Estoy empezando a gestionar por el tema de derechos de transmisión. Ya, ok. Una cosa que no es mentira es que, mira, los derechos del ciclismo son carísimos comprarlos. Y comercializarlo en este país
Es casi imposible. Casi imposible, es difícil. Pero vamos a ver si sale alguna magia para agosto, para la Vuelta a España. Pero si no alcanzamos, seguramente para el próximo año para Italia, lo más probable es que sí lo podamos Ahí estaremos hacer. pendientes nosotros para verte. Mi querido Oscar, ¿algún amigo en el periodismo deportivo? Un amigo, dame un nombre. Varios. Fernando Bale. Gran amigo. ¿Un maestro? Si digo nadie, eso va a sonar ostentoso. En realidad muchos. Yo aprendí de muchísima gente, de muchísima gente. Si destaco a uno, se me puede enojar el otro. Claro. Son un montón, aprendí de un montón de gente. Incluso de gente con la que no trabajé. También, claro, es que también se aprende. Claro. ¿Algún chiste pastuso? Hay algunos, pero son muy largos. Uno cortito. No se me ocurre así a corta plaza. Este que lo voy a tratar de resumir. Dos pastusos se van a Estados Unidos y dice, hola, que este está jodido, acá vámonos a ganar la plata a Estados Unidos. Vamos, le dice, vamos. Y se van a Estados Unidos y llegan allá y buscaban trabajo y no encontraban, hola, qué jodido que ha sido acá, si decían que era facilito y nada. Ven un día un aviso que decía que necesitaban 2 perros para cuidar un edificio y él le dice, hola, caballo, aunque sea de perros vamos a trabajar, pues si no nos sale de más nada. Y dice, hola, ¿vos creéis que podemos hacerlo? Yo creo que sí, hola, si ya nos morimos del hambre, vamos, listo. Llegan a donde el señor dice, señor, venimos por el trabajo. Dice, pero necesitamos 2 perros, ustedes no traen perros. No, nosotros vamos a hacer perros. ¿Cómo van a hacer perros ustedes? A ver, dígame, ¿para qué necesitan los perros? Para que ladren en toda la noche. A las 12 tienen que ladrar, a la 1, nosotros podemos hacer. Listo, entonces, contratados, vamos a probarlos. 12 de la noche, guau, guau, decían. 1 de la mañana, guau, guau, decía el otro. 2 de la mañana, sí, guau, guau. 3 de la mañana fue el último guau, guau. A las 4 ya no ladraron. A las 5 no ladraron. Entonces el dueño baja a ver qué pasó, o sea, a ver qué pasó los pastuzos. Los habían envenenado. Ay, Dios, sí. Se tomaron mucho el papel de perros. ¿Cuál es tu firma cuando estás narrando? ¿Cuál es esa marca que dice, ese es Oscar Portilla? ¿Alguna frase que tengas como muy emblemática? El gol, digamos, que cuando hay un gol yo digo, no, y le digo al arquero, ya no hay tiempo, ya no hay nada que hacer, la pelota está en el fondo. Puede ser eso que no es de mi peculio, no es de mi cosecha, la adapté del narrador que más influyó conmigo en Cali, cuando yo empecé, Rafael Araujo Gámez. Él ponía un llanto de un bebé y decía, no, ya no hay tiempo de llorar. El marcador está tal a 0, no sé qué. Entonces yo un poco lo tomé de allí y lo hice. Y ahora tú eres, digamos, un periodista deportivo muy metido en la tecnología, muy vanguardista también. Quizás no un periodista tradicional como en un medio tradicional. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué estás produciendo ahora? A ver, toda transición es difícil. Cuando empezamos a hacer televisión, yo hice el primer programa de televisión, no por mi idea, cancha en TC Televisión. Formé parte de ese equipo. Y empezamos en el mismo canal. Somos hermanos también, entonces. Y era la primera vez que había un programa diario de deportes. Eso no era fácil venderlo. Fue muy difícil para la gente de TC meter la idea de un programa diario. Les parecía mucho. Era un programa semanal y punto. Después poner los deportes en FM. También fue muy difícil esa transición porque la gente decía que el FM era solo para música clásica. Entré a hacer en el FM, nos fue muy bien. O sea, luchamos casi siempre contra corriente. Luego que hacer todo el día deportes, o sea, parecía imposible. ¿Cómo? Si con 1 hora diaria, 2 horas diarias es suficiente todo el día, ¿de qué van a hablar? Y hoy hay varias radios deportivas que hacen todo el día programación deportiva. Así es. Y esta no es la excepción. La transición al digital no es la excepción. El digital es un tema que todo el mundo lo usa, lo analiza, pero que está tan abierto que todavía no hay normas. Me cuesta muchísimo comprar los derechos para video de la Copa América, del Campeonato Ecuatoriano, del Mundial, porque las grandes empresas todavía no marcan las pautas de cómo comercializar con esto. Peor todavía el tema
comercial normal, interno, claro. ¿no? Existe, se da, pero no al nivel que uno quisiera. Entonces, como que todavía estamos un poco frenados versus otros países. Pero es imparable. O sea, igual tenemos que ir hacia allá, ¿verdad? Es imposible no hacerlo. Los medios convencionales se están terminando, se están muriendo por razones fundamentales. Número uno, son demasiado costosos. Mantener un canal de televisión es montañas de plata. Sí. Mantener una radio es montañas de plata. Hacerlo en el teléfono es muy barato, es mucho más contundente y se expande mucho más rápidamente. Esto, tú pones un video y se hace viral y se fue a todo el mundo en un rato. El tema es cómo lo hacemos, que lo terminemos de entender, pero es imposible pararlo, imposible. Si yo tengo un canal de televisión digital, mi empresa puede ser por largo más rentable que cualquier empresa grande de televisión en este país o en el mundo, porque como mis gastos son pequeños, mis beneficios pueden ser grandes, entonces mi utilidad puede ser muy grande. Pero hay que prestarle atención, no mucha, pero hay que prestarle ya atención porque todo esto se está transformando. La transformación es, pero vertiginosa y es imposible pararla. Muy bien, Oscar. Me ha encantado conversar contigo. Muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre tienes algo positivo, eres un hombre muy visionario y eso me ha gustado mucho desde que te conocí. Yo vine acá a Quito y eres una de las primeras personas que conocí, así es que me alegra mucho que estés en mi lista de amigos. Y qué bueno que todavía nos llevemos. Gracias, Teresita. Muchas gracias. Oscar, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también. Salud. Salud. En Odonto Center Cumbayá creemos que el servicio y calidad son nuestros mejores aliados. Separa tu cita al 1-700-ODONTO o escríbenos a nuestras redes sociales. Odonto Center, sonreír es parte de ti.